Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, profe. No se veía la raza. No, no se arriba. veía, tal cual. Exacto. Era el cartelito de que se estaba por cortar. Exacto. Bueno, esperen que la pasamos. Bueno, y así como les dije que, o ya les mostré 2 o 3 tablas que le resumen los mejores padres para cierto carácter, acá hay una tabla de resumen que fíjense también, le presenta los 10, pero por ejemplo, para peso al destete, para peso de vellón limpio, para largo de mecha, para resistencia a la tracción de la mecha y que no sea quebradiza. Acuérdense que esto tiene una alta influencia ambiental. Y, por ejemplo, mayor peso del vellón a la esquila y menor diámetro de fibra. Lo ideal sería que yo revise estos 10 animales y que al que me guste, digamos, lo encuentre en varias de estas tablas. Bueno, eso es la selección. Ahora viene lo que les digo. Acuérdense que se los marque, pero en general en lana, acuérdense que no se hace cruzamiento, es todo selección intrarracial. Bueno, y el cruzamiento, ¿cómo se usa? Bueno, explota el vigor híbrido principalmente y la complementariedad de las razas. El vigor híbrido, digamos, se pierde con el tiempo. A medida que se avanzan los cruzamientos y las filiales, las F, F1, F2, F3, F4, el vigor híbrido tiende a desaparecer. Es mucho mayor, por supuesto, en las primeras filiales si lo comparo a las últimas. Y lo que termina quedando a la larga es la complementariedad de raza. Eso, digamos, lo tengo que considerar cuando genero una raza sintética, como se dice, por cruzamiento. Perdón, profe. Disculpe, sí. Profe. No escuché bien qué dijo. Lo que queda es... Lo que queda es la complementariedad de razas. Está. Complementariedad. Bueno, y esto era rápido, y en general, pensemos esto. La productividad del ganado, sea cualquier ganado, el aumento de peso, conversión alimenticia, calidad de la canal, etcétera, se da por un montón de genes, lo que se denomina herencia poligénica. Entonces, digamos, lo que también pesa son los efectos aditivos, a donde no hay, digamos, dominancia o recesividad de un gen, sino que se van adicionando, digamos, ventajas a estos índices por forma aditiva. Bueno, cruzamiento en lana. Acá les presento 2 ejemplos. En la Patagonia se hizo en Santa Cruz y Chubut, se generó una raza sintética, o sea, siempre que se diga sintética es por cruzamiento, cormo y corino. Las 2 razas progenitoras eran merino y córride. Lo único que variaba era, por ejemplo, en cormo, la madre era merino y el padre era córride. Y en corino era la inversa. El córride aportaba la madre y merino aportaba el macho. Pero bueno, ¿esto para qué se hizo? Bueno, en general para mejorar un poco lo que era calidad de lana, para producir algo más fino que córride, ¿sí? Pero a su vez para elevar un poco la conformación carnicera y el peso de carcasa de merino. Esto no resultó, porque, vamos a decirlo de una forma muy rápida, terminaron dando animales con mucha dispersión que no eran ni chicha ni limonada. Y un cruzamiento a una raza se tiene que imponer comercialmente para que siga existiendo. Entonces, esto cayó en desuso, este tipo de cruzamiento, y a la larga, digamos, esos animales se fueron desapareciendo. Y nadie más se le cruzó por la cabeza hacer ese tipo de cruzamiento. ¿Qué se puede estar haciendo de cruzamiento en lana? Bueno, un caso puntual, que es un cruzamiento absorbente. Si se tiene actualmente merino en Patagonia, merino, casi todos los merinos ya son de biotipo australiano, si algún productor quiere mejorar la producción de carne de ese merino, lo puede estar cruzando absorbente hacia dun merino, que es el merino sudafricano,
variedad sudafricana, o el MPM, que es el merino multipropósito. Más o menos estos dos biotipos de merino, son, repetimos, biotipos, variedades dentro del merino, tiene mejor conformación de carcasa, y lo que muchos productores están haciendo es absorber la majada común merino o comercial merino hacia este tipo. También sucedió hace años atrás, cuando el merino argentino se absorbió hacia el biotipo australiano. Bueno, y acá volvemos a lo que vieron en genética, tipo de cruzamiento. El cruzamiento simple, raza A por B, ¿para qué se puede utilizar? Bueno, para formar una raza idéntica. Por ejemplo, la Corriedale, ¿sí? La Corriedale se formó cruzando merino por Lincoln, y nació una F1, con mucha dispersión. Por ejemplo, había animales que nacían mochos y otros que nacían con cuernos, como para que se den una idea. Y después, dentro de esa F1, se hace una selección, se cruzan los animales del tipo buscado entre sí, se obtiene la F2, y así se sigue, hasta que se estabiliza una raza, por así decirlo. Pero siempre esta Corriedale va a tener una conformación genética de 50% Lincoln y 50% merino. Bueno, y también se hace un cruzamiento simple cuando se hace un cruzamiento industrial, comercial o terminal. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque toda la progenie, toda la descendencia va a faena, sea macho o sea hembra. Y bueno, y por eso en producción ovina, prácticamente esto queda limitado a la producción de carne. En muchas majadas también lo que se hace es la hembra, que es de descarte por calidad de vellón, si estamos trabajando con un merino, con un Corriedale, por ejemplo, que tienen esos defectos que les dije que se encuentran en la revisación funcional de los animales, un grave defecto de calidad lanera, a esa hembra se la puede poner a un cruzamiento terminal. ¿Está? Cosa de no descartar un vientre productivo y de producir carne. ¿Por qué no se trata con estos defectos de mejorarlo o de erradicarlos por el tiempo? Bueno, porque así como les presenté la heredabilidad alta de las características laneras, la heredabilidad de los defectos también es alta. Por eso esa hembra, digamos, conviene sacarla del sistema de producción de lana, cruzándola terminalmente hacia la producción de carne. Bueno, otro tipo de cruzamiento es la retrocruza. Y acá tenemos el ejemplo de la formación de la raza ideal, que es un 75% de sangre merino y un 25% de Lincoln. Entonces, se hizo un primer cruzamiento simple que dio una F1, sería lo que es un Corriedale, pero después se retrocruzó nuevamente hacia merino. Entonces ese animal quedó un 75 y un 25%. Por supuesto que después se siguió seleccionando dentro de cada filial el animal con el biotipo deseado. Y un cruzamiento absorbente, bueno, más o menos lo que venimos hablando. Una sustitución de raza, o, digamos, a veces un reemplazo directo de la raza. Qué sé yo, en el norte, ahora que está muy de moda el Dorper, las ovejas raza, por ejemplo, criolla, se cruzan, digamos, regularmente o todos los años con el Dorper hasta obtener un producto que sea Dorper prácticamente puro. Eso va también mucho en gusto del dueño del establecimiento, hay que decirlo. La elección de la raza muchas veces no se hace tampoco en base a características muy objetivas, sino también a modas o a gusto del mismo productor. Sobre todo cuando no hay programa de mejora genética, ¿sí? Y los reproductores que se usan realmente no están testeados, vamos a decir la verdad. ¿Sí? Bueno, y también en genética les habían enseñado un cruzamiento que se denomina criss-cross o alternado, ¿sí? Y también habían visto lo que era un cruzamiento rotacional. El fundamento básico o de la mejora genética en este tipo de cruzamiento, acuérdense, era mantener proporciones genéticas variables dentro de la descendencia y no perder vigor híbrido en los cruzamientos, ¿sí?
Pero la verdad que los dos tipos de cruzamientos, si bien teóricamente son, digamos, muy buenos en este sentido, en la práctica son prácticamente, y sobre todo en producción ovina, muy difíciles de llevar a cabo. ¿Por qué? Bueno, principalmente por cuestiones de instalaciones y de identificación de los animales. Cada población, digamos, o cada F1, F2, F3, cada filial que tiene una producción genética variable, hay que tenerla identificada, separada, porque tenemos que asignarla a un cruzamiento con una de las dos razas o con una de las 4 o 5 razas que intervienen en el cruzamiento rotacional. Entonces, son complicados desde el punto de vista de manejo, muy complicados. Entonces, prácticamente ni se hacen. Y este es un ejemplo de criss-cross, un cruzamiento en criss-cross para raza carnicera. Tenemos las dos razas, Hampshire y Texel. Primer cruzamiento, sale una hembra y un macho media sangre, porque es mitad de cada raza. Los machos, como están, se van destinando a la faena de cada filial. Una primer retrocruza hacia Hampshire, ¿sí?, que da un animal 3/4 y 1/4, que después se cruza con el Texel. Y esto que les da un animal 5/8 de Texel y 3/8 de Hampshire. Y así tengo que continuar en el tiempo. Esta después la cruzo, la de abajo, sería la F3, la cruzo de nuevo por Hampshire. Entonces ese es el criss-cross. Como verán, piensen en lo que representa en un establecimiento comercial llevar este tipo de cruzamiento a cabo. Bueno, y otro cruzamiento que se hace, que también suma un poco de complicación a los establecimientos y queda limitado prácticamente a donde hay mucha cantidad de animales y disponibilidad, digamos, de potreros personales y donde sí o sí se tiene que tener buenos registros, en general es lo que se denomina un cruzamiento en doble etapa. Supónganse que ustedes trabajan en un campo con una hembra doble propósito que es de la raza A. Se cruza esa raza A con machos de la raza B, que es un macho de características maternales. Por ejemplo, ¿cuál puede ser en la Argentina una raza que conozcamos maternal? Bueno, las lecheras, Frisona, Pampinta o incluso Texel. Finnish Landras, que es una que se ha introducido hace poco, o que se va a introducir también, incluso va a crecer el número de individuos, se le da con esos machos. Se obtiene una F1 de características maternales, ¿sí? Y a ese vientre se lo encarnera en todos sus años productivos con un macho carnicero. Entonces, sobre un vientre de características maternales se hace un cruzamiento terminal carnicero. El macho de la F1 y el trihíbrido último, digamos, va a faena. Este es un animal de características bien carniceras, bien pesado, porque fue alimentado por una hembra bien prolífica y lechera, y este F1 es un macho que nace de la cruza de la raza local por el macho maternal. Entonces, al obtener un trihíbrido en el segundo cruzamiento, ahí estoy obteniendo el máximo vigor híbrido desde el punto de vista genético. ¿Está? Pero bueno, ya les dije, esto requiere un manejo muy ajustado. ¿Por qué? Bueno, pues se tienen dos planteles de hembras, ¿sí? El local, por ejemplo, que era la A, que decíamos que era Corriedale, y la B, que es la F1. La F1, por ejemplo, de Pampinta, por Corriedale, ¿sí? Y tres planteles de machos, porque tengo que tener machos Corriedale, machos Pampinta y machos carniceros, por ejemplo, Hampshire. Entonces, a la hora de dar servicio, por supuesto, tengo que separar los planteles y la majada y asignar el macho correspondiente a cada una, ¿sí? Y necesito tener el macho Corriedale para qué, bueno, para seguir produciendo hembras Corriedale. Las hembras Corriedale las necesito para seguir cruzando y para generar la F1, la F1 maternal. ¿Por qué? Porque de la F1 maternal
las hembras que me da, las hijas y los hijos, son todos hijos de animales carniceros. Y todo se destina a faena. Por eso se llama en doble etapa, porque hay una primera etapa de generación de una F1 maternal, ¿sí? Y una segunda etapa de la formación de un trihíbrido alimentado por la madre maternal, pero con características carniceras que vienen de esta raza que meto en segundo término. ¿Se entiende? Repito, ¿se entiende? Sí. Bien. Bueno, algo que se puede hacer, y esto en general requiere de la institución o de apoyo de instituciones gubernamentales, es un programa que se puede hacer, digamos, para asistencia de pequeños productores, minifundistas, que es lo que se conoce como rotación de carneros. Guarda, no lo confundan con cruzamiento rotacional. Acuérdense que el cruzamiento rotacional ni se lo describí porque es el más complicado de todo y al igual que el criss-cross, dijimos que era de muy difícil implementación. Bueno, esto en general se hace de la siguiente forma. 2 o 3 pequeños productores, o 6 productores, etcétera, o 9 productores, se proveen de carneros, o el Estado, digamos, se los provee, o se los cede en uso, para que los utilicen en sus predios. Perdón. Entonces, el fundamento consiste en que cada productor reciba un reproductor, lo use durante unos años, en general no más de 2 o 3 años, y después se los roten. El del productor A le ceda el carnero al productor B, y el B le rote o le ceda el carnero al productor C, y el C se lo mide al A. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, porque un animal, digamos, pasa a encarnerar 3 majadas. Y en general, si cada uno lo usa poco tiempo, no más de 2 años, ese carnero en 3 campos de productores está durante 6 años en servicio, pero como está poco tiempo, pocas temporadas de servicio en cada plantel, en general no hay problema de endogamia. Uno de los graves problemas de las majadas chiquitas es que no reponen carneros regularmente, y ahí hay una gran influencia de la endogamia. Entonces, en general, majadas que tienen menos de 200 vientres, si compran un carnero cada 6 años, hay gran riesgo de producir endogamia. Sobre todo porque tienden a dejar carneros hijos, digamos, al mismo plantel. El carnero, en general, para producir mejora genética, tiene que ser comprado externamente, ¿sí? O a veces incluso hacen cosas que no son tampoco muy recomendables, como por ejemplo comprar o cambiarle el carnero, digamos, a un vecino que no sabe de dónde viene, que no sabe hijo de qué carnero es, etc. Bueno, entonces, si hay buena confianza entre vecinos, buena coordinación y, por supuesto, revisación sanitaria de los carneros previo a la rotación, es un sistema que puede andar. Acá tienen otro ejemplo de apoyo, digamos, estatal a pequeños productores. Esto es provincia de Río Negro. ¿Qué hace o qué hacía el gobierno? Bueno, le entregaba un carnero, por supuesto que tenía evaluación genética por detrás, esto es raza merino, y realmente se lo daba prácticamente subsidiado. ¿Por qué? Bueno, porque le entregaba un carnero y le hacía pagarlo con 3 ovejas de refugio. Entregaba a cambio 3 ovejas de refugio, que realmente es algo muy barato. ¿Sí? Bueno, y este programa tenía una serie de requisitos, muy básicos, como que, por ejemplo, ese productor tenga RENSPA, que esté inscrito y que tenga un boleto de señal. Lo obligaban a tomar un curso de selección. Entonces, bueno, ir a esa charla y hacerle hincapié en lo que era la selección genética en la majada, digamos, era algo realmente productivo. Ese productor, fíjense que tenía que ser chico, no contar con mayor de 200 madres, y esos entraron en el plan. Bueno, y este es el afiche de la jornada, digamos, al cual lo obligaban a ir.
Entonces, bueno, se le daba capacitación técnica y a su vez se le daba un reproductor testeado, ¿sí? Bueno, carne. ¿Qué se hace, digamos, o qué debería hacerse en las majadas o en las cabañas productoras de reproductores? Bueno, selección por calidad carnicera. ¿De qué estamos hablando? Bueno, principalmente medición del área de ojo de bife, del punto GR, que es este diámetro, digamos, de todos los tejidos a nivel de la 12ª costilla, y algunos también miden grasa subcutánea. Sobre la misma imagen del área de ojo de bife, esto se hace ecográficamente, por supuesto, se mide depósito de grasa subcutánea, ¿sí? También se pueden medir caracteres de crecimiento, por supuesto, etc. Bueno, esto es lo que les dije, punto GR, sobre la 12ª costilla, se mide ecográficamente el espesor, digamos, a 11 u 11 centímetros de la línea media. Ese es el punto ecográfico. Y el área de ojo de bife se mide en el último espacio intercostal. Esos son los puntos de referencia. Bueno, está la foto. Bueno, y acá les presento lo que se puede ir viendo en lo que es genética en los países que realmente, o en las compañías de genética que empiezan a ver y los productos que ofrecen al mercado. Fíjense, la gente de producción porcina les habla de una línea maternal y una línea terminal. Esto hasta hace poco, y sobre todo en la Argentina, no se hablaba directamente. Muchas veces porque no es fácil implementar cruzamientos en los establecimientos ganaderos de Argentina. Directamente la crianza se da como raza pura, y no se explota mucho el cruzamiento. Bueno, y acá les presento, bueno, hay una compañía genética que se llama Focus Genetics, son neozelandeses, y esta empresa directamente ofrece machos ya como línea terminal. Bueno, este es el carnero que, digamos, ofrecen a venta, que aparentemente es una F1 cruza de Hampshire Down por Texel. Y bueno, piensen ustedes que si a este macho F1 yo la cruzo, por ejemplo, con una hembra Corriedale, la descendencia va a ser una F2 trihíbrida. Y ahí voy a estar obteniendo el máximo de vigor híbrido con 2 cruzamientos. El primer cruzamiento es lo que ya compro con el carnero, ya hecho, y el segundo es el que hago, por supuesto, sobre una población base en el campo. Bueno, otro animal que ofrece esta compañía de línea genética terminal es esta, se llama Lamb Supreme. Acá en inglés, si alguno después se toma el trabajo de traducirlo, les dice un montón de datos técnicos, digamos, de ese cruzamiento y del por qué. Fíjense, son animales, estos son los machos, por supuesto, que son una cruza de Romney, Texel y tal vez algún otro genotipo, ¿sí? Bueno, y acá tienen el proceso de la medición de la muscularidad de ese animal. Esto es un tomógrafo. Fíjense, el animal está sedado o anestesiado y le miden, digamos, área de ojo de bife y otras características carniceras mediante tomografía. Bueno, y fíjense acá lo primero que les traduzco. La base de la cual establecieron este cruzamiento es a partir de 500.000 Ewe Hoggets son borregas. O sea que monitorearon para crear este cruzamiento el resultado o la base de hembra de 500.000 animales. Por supuesto que no debe haber sido todo en simultáneo el mismo año. Deben haber acumulado, digamos, una base en los diversos años. Pero bueno, esa es la importancia del número y de la cantidad, digamos, de animales sometidos a cruzamiento. También es terminal esta, recuérdenlo. Incluso hay líneas terminales de raza pura, sí. Este es el ejemplo. Un Texel seleccionado exclusivamente por característica carnicera. El Texel también tiene muy buenas características maternales, pero estos son, repito, exclusivamente seleccionados por calidad carnicera. Bueno, y acá le dice la característica. Por ejemplo, rápido crecimiento del nacimiento a la faena, ¿sí? Bueno, fueron ampliamente usados o seleccionados por el escaneo. Ellos llaman scanning tanto al
a la determinación de área de ojo de bife como la tomografía computada. Improved Carcass Yield es alto rendimiento de carcasa en los cortes mayoristas. Serían los carniceros, los que se ven en carnicerías, ¿no? Y Very Good Finishability es muy buena capacidad para terminación, terminación temprana. Bueno, estas tres les mostrarán terminales, o para cruzar directamente, ¿sí? Y acá también lo que ofrecen es líneas maternas. Hay una que ya está en Argentina, que ya está en Uruguay, que se llama Highlander. Y es, a partir de una F1 cruzada de Texel por Romney, se le da un segundo cruzamiento por Finnish Landrace, que es la maternal. Entonces se obtiene este carnero, fíjense que es bastante parecido a un Texel, sobre todo por el deslanado de la cara y el deslanado de las patas, ¿sí? Y acá tienen la hembra con sus dos crías. Entonces, una hembra altamente prolífica, de buenas características carniceras. Y acá les dice, bueno, más kilogramos destetados, alta supervivencia, tolerancia al edema, al eczema facial, perdón, tolerancia al eczema facial. Esto es un importante componente sanitario. Hay líneas, esto se lo digo haciendo un paréntesis, hay líneas de machos que se ofrecen, por ejemplo, sobre todo en los países que trabajan seriamente, Sudáfrica, Nueva Zelanda o Australia, de alta resistencia al parasitismo gastrointestinal. Entonces eso también es un plus y es de importancia en la producción. Bueno, y Carcass Weight Faster es animales que alcanzan el peso de carcasa rápidamente, es precocidad. Bueno, eso era una línea materna híbrida. Esta es la línea materna de raza pura. Por ejemplo, Romney. Y acá, bueno, les dice todas las características de lo que ellos ofrecen, el carnero y la oveja. Bueno, y acá tenemos una que es línea materna que viene a partir de un cruzamiento, que es aparentemente una F1 de Texel y Romney. Bueno, y por último, estos son algunos corolarios como para gestar o pensar un cruzamiento, sobre todo enfocado a qué hembra es la que tenemos o podemos meter a realizar un cruzamiento. Tenemos diversas opciones. Algo que es prácticamente irrealizable en producción ovina, como es lo que se hace en cerdos. Es cruzar todo nuestro vientre y comprar reposición externa de hembra. Eso lo habrán visto en cerdo, en general acá nadie lo usa. Producir reposición pura a partir de un plantel base y cruzar cierto porcentaje del plantel en forma terminal. Esto era, por ejemplo, la primera etapa del cruzamiento es en doble etapa. Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan en Patagonia con una majada merino, hacen selección por calidad lanera y tienen cierto rechazo de hembras por calidad lanera, funcionalmente aptas, pero con un mal vellón, a esa cantidad de hembras ustedes la cruzan con un macho terminal. Y ahí hacen un cruzamiento industrial sin descartar hembras y manteniendo la reposición, cruzando las mejores hembras merino que se guardaron con, por supuesto, machos merinos. Bueno, y a los vientres, digamos. Supongamos que yo tengo ya todo el plantel de vientres seleccionados, como lo hago todos los años, funcionalmente aptos. Tengo en general 3 tipos de vientre a cruzar, dentro de la misma raza, ¿no? Tengo las borregas, que nunca fueron encarneradas y cruzadas. Tengo hembras de edad media y hembras viejas o hembras de última cría. Las que al año siguiente voy a descartar, por ejemplo, porque se quedan sin diente o con mucho desgaste dentario. Tengo que considerar lo siguiente. La borrega en general, si yo todos los años vengo seleccionando, es mi mejor hembra.
tal vez no lo sea este año, porque va a producir un poco menos que la oveja, por cuestiones ambientales, pero a la larga, dentro de unos años va a ser mi mejor hembra, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Bueno, en general en la borrega tiende a haber más porcentaje de distosia. Eso lo tengo que considerar, digamos, si le quiero dar un cruzamiento con un macho carnicero que eleva en general el peso al nacimiento. Las hembras de edad media tienen como ventaja que al tener varios partos por una cuestión cronológica, producen alta cantidad de leche. Es mi hembra, entre comillas, más maternal dentro de un plantel base, así esté hablando de una raza pura. Entonces, en general, da buen peso al destete de esos corderos. Y realmente no tiene muchas desventajas en contra de usar este tipo de vientre, ¿sí? Bueno, y las hembras más viejas, en general, ¿qué ventaja tienen? Bueno, que son las hembras más longevas. ¿Por qué? Bueno, porque si yo todos los años hago la selección funcional como debería, son las hembras que pasaron todas las pruebas año a año, las que conservaron la ubre sana, las patas sanas, los buenos dientes, etc. Las hembras paridoras, como se le dice entre comillas, ¿sí? Bueno, pero ¿y qué desventaja tengo si cruzo estas hembras? Bueno, que en realidad, si yo quiero seleccionar por longevidad, tengo que tratar de guardar hijas de estas ovejas viejas. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente son hijas de ovejas que cumplieron todos los requisitos a lo largo de su vida productiva. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y acá les presento un ejemplo de lo que se hacía y a veces se hace con la oveja de refugio de Patagonia. La oveja vieja, con prácticamente un poco de menos de medio diente, la oveja ya se considera vieja por el gran desgaste que tiene en su vientre. Entonces, ese vientre se traía a la pampa húmeda y se utilizaba o se utiliza como vientre en cruzamientos terminales. Ese vientre en general, según el tipo de campo, lo podían tener 2 o 3 temporadas más en producción. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos la comparación de casi 900 ovejas merino de Patagonia, se compraron y se llevaron a la zona de Lobería, provincia de Buenos Aires. Y se comparan los resultados de esa majada con 4.364 ovejas de distintas razas. ¿A esto qué se le hacía? Bueno, se le hacía un cruzamiento terminal. Y acuérdense que en general la oveja merino la tenemos catalogada como una oveja de las menos prolíficas como raza. Y acá tenemos los resultados que se obtenían. El porcentaje de preñez de la oveja merino de un 93%, superior al que dieron los otros tipos de razas. La prolificidad, fíjense, 1,21. Esto era, digamos, a la ecografía, ¿sí? O sea, había un 21% de gestaciones gemelares, ¿sí? Y la otra raza, un 40%. El índice de aparición esperado daba cada 100 ovejas encarneradas, 113 corderos, y en las otras razas, 125 corderos, ¿sí? La preñez de la categoría boca llena, fíjense, le daba casi un 95% contra un 91% en las otras razas, y la oveja con los dientes más gastados, un 87% de preñez versus un 69% de preñez. Bueno, entonces acá nace el corolario del vientre, a pesar de que sea viejo, digamos, en condiciones, suponemos que buena alimentación, cómo, digamos, sigue manifestando, digamos, relativamente muy buenos índices de producción, ¿sí? Bueno, esto en general se hizo mucho años atrás, sobre todo porque los costos de los fletes eran mucho más baratos, pero bueno, era una muy buena estrategia para hacer comercialmente. Bueno, y por último, cuando se planea un cruzamiento, hay que tenerlo presente en base a esto, a lo que el mercado está demandando, a lo que se incrementa la dificultad de la aparición con las razas carniceras, que son más pesadas,
hay que tener presente que también hay líneas de carneros dentro de cada raza. O sea, no es que una raza sea provocadora de distosia per se. Hay individuos dentro de cada raza que son de partos de hijos más pesados y otros que son más livianos. El tema está, repetimos, en la identificación de los individuos dentro de esa raza. ¿Sí? Los requerimientos nutritivos de las diferentes categorías. En general, cuando se hacen cruzamientos y se aumenta el tamaño corporal del animal, por supuesto ese animal pasa a tener más requerimientos nutritivos, y que los cruzamientos, digamos, no aportan soluciones cuando en un establecimiento hay un mal manejo por otro tipo, y no se alcanza su producción potencial. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, conéctense en 5 minutos al segundo link y vemos el tema de instalaciones. Listo, gracias, profe. A los que llegaron, está bien. A los que llegaron tarde, acuérdense que ahí en el chat está pegado el canal de YouTube de la cátedra. ¿Están todos ya los videos subidos, profe? No, hay uno solo que subí de prueba, una vasectomía. Lo pueden ver, por supuesto, pero lo vamos a ir subiendo al resto. Listo. Bárbaro. Muy bien. Gracias. Hasta luego.